Fue una noche ordinaria, que rápidamente se convirtió en la tragedia más oscura que nadie podría haber previsto. Un grupo de amigos se reunió para celebrar un cumpleaños, yendo de un bar concurrido a otro, con risas que resonaban por las calles. El aire era cálido, las bebidas fluían junto al río, y la noche estaba llena de la promesa de una diversión despreocupada. Ella se quedó en el bar, esperando que alguien la llevara o le hiciera compañía. En una neblina de alcohol y juicio nublado, apareció un desconocido aparentemente inofensivo. «Ayúdame», fue su último mensaje, y ahora nadie puede contactarla. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. En 2017, el caso de Jenna Burley, una estudiante estadounidense aparentemente común y aspirante a bloguera, conmocionó a todo el país. Al principio, la búsqueda de Jenna estaba llena de esperanza. Miles de personas se unieron, convencidas de que podían llevarla de regreso a casa sana y salva. Pero la verdad, cuando finalmente salió a la luz, dejó a todos atónitos. Jenna fue a una fiesta para celebrar el cumpleaños de un amigo, pero lo que se suponía iba a ser una noche de risas y alegría resultó ser su último día. Fue la tormenta perfecta, una mezcla de intoxicación, confianza mal colocada y el atractivo seductor de un desconocido que se ofreció a ayudarla a encontrar su camino. Esto condujo a una tragedia impensable. Entonces, ¿quién era Jenna Burley? Nacida el 4 de noviembre de 1994 en Harrisburg, Pensilvania, Jenna era la segunda de 4 hijos en la familia Burley. Sus padres, Edward y Jacqueline, se conocieron en la universidad a finales de los años 80 y se enamoraron, casándose en 1991. Su primera hija, Janelle, nació poco después, seguida por Jenna, y más tarde, 2 hermanos menores, Jeffrey y Jacob. Los Burley eran el epítome de una familia trabajadora y amorosa. Jacqueline trabajaba en un hogar de ancianos, mientras que Edward ayudaba a rehabilitar pacientes en un hospital. Ambos estaban dedicados a sus hijos, criándolos con un fuerte sentido de comunidad, amor y apoyo. Jenna era una niña vibrante, siempre llena de energía y creatividad. Tenía un carisma natural que atraía a las personas, lo que la hacía popular entre sus compañeros. Se desempeñaba bien en la escuela, participaba en el teatro escolar y tenía un profundo amor por los animales. Los Burley no eran ricos, pero vivían cómodamente en una casa acogedora en el tranquilo vecindario de Harleyville, Filadelfia. Jenna se integraba fácilmente en nuevos grupos de personas, formando amistades rápidamente y a menudo se convertía en el alma de cualquier reunión. A medida que crecía, Jenna desarrolló un amor por la moda y la autoexpresión. En la secundaria, soñaba con convertirse en diseñadora de moda, experimentando constantemente con estilos y atuendos audaces. No tenía miedo de destacar. Su maquillaje brillante, los colores siempre cambiantes de su cabello y sus elecciones de vestuario eclécticas lo dejaban claro. Un día podía parecer una hija de las flores salida directamente de una comuna hippie de los años 60. Al siguiente, podía vestirse como una emo radical, abrazando con facilidad la estética más oscura. Su espíritu creativo y su actitud valiente inspiraban a muchos de sus amigos a abrazar también su propia singularidad. Jenna también asistía con frecuencia a conciertos y festivales, donde absorbía la energía de las multitudes, utilizando esas experiencias como combustible para su propia inspiración. Pero al acercarse el final de la secundaria, las pasiones de Jenna comenzaron a cambiar. Su enfoque creativo se dirigió hacia el cine. Ya no aspiraba a ser diseñadora de moda, sino cineasta. Se inscribió en clases en un estudio de cine local, donde su creatividad realmente floreció. Ya fuera creando historias o dándoles vida a través del lente de una cámara, el talento de Jenna era innegable. Por esa época, también comenzó a compartir su viaje artístico en las redes sociales. Publicaba con regularidad, ofreciendo vislumbres de su vida, sus reflexiones filosóficas sobre temas sociales y sus proyectos creativos en evolución.
Su presencia en línea rápidamente ganó impulso. Jenna, aún en la secundaria, pronto se convirtió en una especie de sensación en Internet. Miles de personas la seguían, ansiosas por ver qué haría después esta chica colorida y de espíritu libre. No era solo una bloguera, era un faro de autoexpresión, animando a otros a abrazar su yo auténtico en un mundo que a menudo empuja hacia la conformidad. En 2013, Jenna se graduó de la secundaria y se inscribió en una prestigiosa universidad en la soleada Florida, donde estudió arte multimedia y realización cinematográfica. Mientras se adentraba más en sus estudios, nunca dejó de nutrir su comunidad en línea. Su blog se convirtió en una plataforma para compartir no solo las alegrías y desafíos de la vida universitaria, sino también su participación en actividades del campus y su continua exploración de las artes creativas. Compartía historias de sesiones de estudio nocturnas, eventos en el campus y el siempre cambiante mundo de las fiestas y reuniones sociales con sus amigos. El futuro de Jenna parecía tan brillante e ilimitado como su imaginación, pero bajo la superficie de su mundo vibrante acechaba el peligro. El camino de Jenna Burley tomó un giro inesperado y difícil con una lesión grave que alteró drásticamente el curso de su vida. El 20 de diciembre de 2013, justo después de completar su primer semestre en la universidad, Jenna regresó a Filadelfia para pasar la Navidad con su familia. En ese momento, la ciudad ya estaba cubierta de nieve y el frío invernal se había instalado. Desafortunadamente, Jenna, aún acostumbrada al clima cálido de Florida, no estaba vestida adecuadamente para las condiciones heladas. Usando zapatos inadecuados, resbaló y cayó fuertemente, lesionándose gravemente el tobillo justo cuando estaba a punto de entrar a la casa de su familia. Una radiografía reveló una fractura doble con desplazamiento, y la lesión era más grave de lo que cualquiera había anticipado inicialmente. Se requería cirugía para reparar el daño, con la inserción de clavos y placas para estabilizar el hueso. El camino hacia la recuperación sería largo y doloroso. Jenna estuvo confinada a una silla de ruedas durante meses, incapaz de poner peso sobre su pie, y eventualmente tuvo que reaprender a caminar mediante fisioterapia intensiva diaria. Como si esto no fuera suficiente, durante su rehabilitación contrajo neumonía, un contratiempo que complicó y retrasó significativamente su recuperación. La vida académica de Jenna se detuvo por completo cuando se vio obligada a tomar una licencia temporal de la escuela, una decisión que la devastó. La estudiante vibrante con grandes sueños ahora se encontraba atrapada en un mundo de dolor físico y aislamiento. Sin embargo, Jenna encontró consuelo en su blog personal y en sus plataformas de redes sociales. Comenzó a compartir sus experiencias, publicando videos diarios y extractos de su diario, los cuales resonaron profundamente con su creciente audiencia. Sus discusiones sinceras sobre los desafíos físicos y sus luchas emocionales le ayudaron a mantener un sentido de conexión con el mundo exterior. Las pasiones de Jenna se hicieron aún más prominentes durante este tiempo. Una firme defensora de los derechos de los animales, habló en contra de los zoológicos y delfinarios, lugares que explotan a los animales para el entretenimiento humano. Su compasión iba más allá de los animales. También abordó la difícil situación de las personas sin hogar, destacando la cruda realidad de que, aunque la falta de vivienda es difícil en cualquier lugar, en estados más fríos como Pensilvania, podría significar la vida o la muerte. El activismo de Jenna no se limitaba solo a concienciar. A pesar de su movilidad limitada, se entregó al trabajo benéfico, organizando esfuerzos de recaudación de fondos para apoyar refugios para personas sin hogar y organizaciones de rescate animal. Comenzó a hacer joyas a mano desde su casa, vendiendo sus creaciones en línea y donando las ganancias a causas cercanas a su corazón. Animó a sus seguidores a hacer lo mismo, instándoles a donar ropa, suministros y otros artículos no deseados a aquellos que los necesitaban, recordándoles a menudo que lo que podría considerarse basura para una persona podría ser un tesoro para otra. A través de su blog, la voz de Jenna se fue fortaleciendo,
y su mensaje de empatía y compasión llegó a una audiencia cada vez mayor. Sin embargo, detrás de la brillante personalidad que proyectaba en línea, Jenna estaba luchando. Los largos meses de recuperación habían afectado su salud mental. Lo que inicialmente fue un contratiempo temporal se convirtió en un largo período de aislamiento y frustración, lo que llevó a una profunda depresión. Para el otoño de 2014, Jenna admitió abiertamente que estaba abrumada por sus emociones y buscó ayuda profesional. Comenzó a ver a un psiquiatra y usó su plataforma para hablar sobre sus experiencias con la depresión y el tratamiento de salud mental. Su honestidad tocó una fibra en sus seguidores, muchos de los cuales enfrentaban problemas similares. La apertura de Jenna creó un espacio donde otros se sintieron seguros para compartir sus propias historias y luchas, y su audiencia creció rápidamente durante este tiempo. A pesar de los desafíos, hubo destellos de luz. A principios de 2015, Jenna y su familia realizaron un viaje muy necesario a California. Acompañada por su padre y su hermano menor Jacob, se sintió revitalizada por el sol y el aire del océano. Las publicaciones de Jenna en redes sociales durante este tiempo estaban llenas de felicidad, mostrando el estrecho vínculo que compartía con su familia. Las fotografías del viaje irradiaban alegría y mostraban que, a pesar de todo, Jenna estaba decidida a sanar y seguir adelante. Para cuando se recuperó por completo, Jenna tomó una decisión importante en su vida. En lugar de regresar a Florida, eligió quedarse más cerca de su hogar. Se trasladó a Montgomery County Community College, justo afuera de Filadelfia, y volvió a vivir con sus padres. La idea de estar cerca de su familia le brindó consuelo, y esto le permitió continuar sus estudios mientras permanecía conectada con su sistema de apoyo. Al mismo tiempo, el blog de Jenna siguió prosperando, con su contenido evolucionando para incluir videos cortos sobre una variedad de temas, desde experiencias personales hasta problemas sociales más amplios que le apasionaban. En 2017, Jenna completó su licenciatura en Humanidades, pero no estaba lista para detenerse allí. Su amor por el cine aún brillaba intensamente, por lo que decidió seguir una licenciatura en cine en la prestigiosa Escuela de Cine de la Universidad Temple. Las clases en la universidad comenzaron a finales de agosto, y Jenna Burley, emocionada por comenzar un nuevo capítulo en su trayectoria académica, estaba ansiosa por sumergirse en su trabajo académico. El miércoles 30 de agosto de 2017, uno de los amigos cercanos de Jenna y compañero de clases, Davis, celebraba su cumpleaños en un bar. Era una ocasión que Jenna no podía perderse. Ella formaba parte de un grupo de amigos muy unido que había hecho planes para reunirse y disfrutar de la noche juntos. El plan era que Jenna se quedara a dormir en el apartamento de Davis para que pudieran asistir juntos a las clases del jueves. Informó a sus padres sobre sus planes, asegurándose de que no se preocuparan. Esa noche, Jenna, Davis y algunos de sus amigos comenzaron la velada con risas, bebidas y fotos publicadas en redes sociales para capturar los recuerdos. El grupo fue de bar en bar, recogiendo a otros amigos por el camino. El ambiente era festivo, con brindis por Davis y la alegría despreocupada de la juventud llenando la noche. A las 11:10 de la noche, el grupo ya había crecido, y el alcohol fluía libremente. Todos se estaban divirtiendo, y cuando el reloj marcó la medianoche, se encontraron en un pequeño y abarrotado bar deportivo. Una sorpresa esperaba a Davis. Algunos de sus amigos habían organizado en secreto secuestrarlo y llevarlo a otro lugar para continuar la celebración. Antes de irse, Davis le envió un mensaje de texto a Jenna, pidiéndole que le avisara a qué hora se dirigiría a su apartamento para quedarse. Jenna se quedó en el bar deportivo con el grupo restante, y varios amigos sobrios le ofrecieron llevarla a su casa o invitarla a quedarse en su casa si lo necesitaba. Sin embargo, Jenna tranquilizó a todos asegurándoles que se atendría a su plan original de ir al apartamento de Davis. A medida que avanzaba la noche y las bebidas continuaban fluyendo, los amigos comenzaron a irse, y a las 2 de la mañana, Jenna no se dio cuenta de que todos aquellos que le habían ofrecido un lugar donde quedarse o un ride ya se habían ido. Sin que ella lo supiera, se estaba desarrollando un malentendido que conduciría a consecuencias trágicas. Jenna,
confiada de que aún tenía forma de llegar a casa, permaneció en el bar. Se despidió de algunos amigos restantes, creyendo que pronto se iría con alguien. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Jenna se encontró sola en el bar, sentada junto a un grupo de desconocidos. Pronto, ellos también se marcharon, dejando a Jenna sola. El bar cerraba a las 3 de la mañana, y Jenna, dándose cuenta de que estaba completamente sola, comenzó a enviar mensajes de texto desesperados a Davis, pidiéndole si podía ir a buscarla. Pero Davis se había quedado dormido en casa, con su teléfono en otra habitación. No escuchó sus mensajes ni las 2 llamadas que ella hizo. Jenna trató de contactar a algunos otros amigos, pero o estaban demasiado borrachos para responder o sus teléfonos no contestaron. No quería molestar a sus padres, y la idea de caminar sola por la ciudad de noche le parecía peligrosa. Cuando Davis se despertó a la mañana siguiente, supuso casualmente que Jenna había terminado quedándose con otro amigo. Pero al revisar su teléfono, una ola de preocupación lo invadió. Jenna le había enviado varios mensajes la noche anterior pidiéndole un ride, y su último mensaje contenía solo 2 palabras escalofriantes: «Ayúdame». Davis intentó llamarla inmediatamente, pero su teléfono estaba apagado. Al principio, pensó que aún podía haber una explicación razonable. Tal vez su teléfono se había quedado sin batería y ella simplemente se había quedado a dormir en casa de algún otro amigo. Pero a medida que pasaba el día y Jenna no se presentaba a clase, Davis comenzó a sentirse cada vez más ansioso. Comenzó a llamar y visitar a todos los amigos que habían estado con ellos la noche anterior, pero nadie había visto ni oído nada de Jenna después de que salió del bar. Para la tarde, uno de los amigos de Jenna contactó a sus padres para ver si ella había regresado a casa. Cuando confirmaron que no lo había hecho, el amigo explicó lo que había sucedido la noche anterior, y en menos de media hora, Edward y Jacqueline Burley iban a toda velocidad hacia el campus, con el corazón lleno de preocupación. Pasaron las siguientes horas hablando con los amigos de Jenna, tratando de reunir información sobre dónde la habían visto por última vez y con quién. Pero no hubo respuestas claras. Sintiendo la gravedad de la situación, los Burleys fueron directamente a la policía, reportando a su hija como desaparecida e insistiendo en una búsqueda inmediata. La urgencia del último mensaje de texto de Jenna a Davis, pidiendo ayuda, solo intensificó la preocupación. El primer lugar que la policía revisó fueron los edificios académicos y los dormitorios de la universidad, pero no encontraron rastro de Jenna. Luego llamaron a los hospitales locales para ver si alguna mujer que coincidiera con su descripción había sido admitida, pero no había registros de ninguna mujer similar a Jenna que hubiera sido ingresada en las últimas 24 horas. Todos los que habían estado con ella la noche anterior confirmaron que el último lugar donde se vio a Jenna fue en el pequeño bar deportivo. Ella llevaba jeans azules, una camiseta blanca con un lema motivacional y una sudadera azul clara atada a su cintura. Su peinado distintivo, cabello largo y negro trenzado en 2 coletas, era algo que sus amigos y testigos recordaban claramente. Como Jenna era una blogger activa y popular, la noticia de su desaparición se difundió rápidamente en las redes sociales. Miles de sus seguidores comenzaron a publicar peticiones de información, instando a cualquiera que la hubiera visto a que se presentara. Cuando la policía llegó al bar, el bartender recordó inmediatamente a Jenna. Ella se había quedado más tiempo que la mayoría de la gente, y recordó que la vio sentada sola, visiblemente ebria y luciendo confundida, mientras enviaba mensajes de texto y llamaba a personas. La última señal de su teléfono había sido detectada en el área alrededor de las 2 de la mañana. Se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar, y las imágenes pintaron una imagen preocupante. Se podía ver a Jenna sentada en la barra, tomando una bebida y enviando mensajes. Alrededor de la 1:30 de la mañana, un hombre se acercó a ella, entabló una conversación y finalmente le compró otra bebida. Hablaron durante unos 20 minutos antes de que ambos salieran del bar juntos, justo antes de la hora de cierre. Ambos parecían inestables al caminar, claramente ebrios. Cuando al bartender se le mostró la grabación y se le preguntó si reconocía al hombre,
Lo identificó de inmediato como un cliente habitual, Joshua Happerters. La policía ya tenía un nombre, y ahora la búsqueda de Jenna se volvió aún más urgente. Según el bartender, Joshua Happerters era un cliente habitual en el bar, una cara conocida que visitaba casi todos los días. Esa noche, sin embargo, parecía estar particularmente enfocado en Jenna. Le compró varios cócteles y la invitó insistentemente a su apartamento. Las autoridades pronto descubrieron que Joshua había cumplido recientemente 29 años y que había asistido a la Universidad de Temple, aunque nunca se graduó. Había tomado un permiso extendido de la escuela, pero nunca parecía alejarse del ambiente universitario, frecuentemente pasando el rato con estudiantes. Joshua vivía a solo 5 minutos del bar, en un espacioso apartamento que compartía con su amigo Jack Miley. Los investigadores rápidamente encontraron a Joshua y comenzaron a interrogarlo. Afirmó que había estado demasiado borracho para recordar mucho de la noche anterior, incluidas sus interacciones con una chica en el bar. Inicialmente accedió a cooperar, pero poco después, su teléfono fue apagado, lo que generó sospechas. La policía decidió ir al apartamento de Joshua por su cuenta. Cuando llegaron, solo Jack Miley estaba en casa y dejó entrar a los detectives sin resistencia. Por dentro, el apartamento era un caos desorganizado, con desorden en todas las habitaciones. Jack admitió que tanto él como Joshua habían ido al bar deportivo la noche anterior, donde bebieron en exceso. Joshua había conocido a una chica en el bar, y Jack, queriendo darle privacidad a su amigo, se fue a casa y se fue directamente a la cama. Jack dijo que no sabía cuándo Joshua regresó o si había llegado solo. Sin embargo, a la mañana siguiente, algo parecía extraño. Joshua había comenzado a limpiar la cocina, algo inusual en él. Parecía nervioso y tenía arañazos recientes en la cara, junto con un corte profundo en la mano. Cuando Jack le preguntó por las lesiones, Joshua explicó con calma que se había caído en unos arbustos mientras estaba borracho. Más tarde ese día, Joshua abandonó abruptamente el apartamento, llevándose algunas de sus pertenencias y dejando su teléfono, sin dar ninguna explicación sobre a dónde iba o cuándo regresaría. Los detectives comenzaban a estar cada vez más preocupados. El apartamento tenía una segunda salida que conducía al patio trasero, donde no había cámaras de seguridad. Cerca de esta puerta trasera, la policía encontró un par de sandalias de hombre, manchadas con una sustancia marrón que parecía sangre seca. Un rollo de toallas de papel, también manchadas con algo que se parecía a sangre, yacía sobre una cómoda. La cocina olía fuertemente a productos de limpieza, y botellas vacías de varios productos de limpieza estaban esparcidas por el suelo. Las señales eran inquietantes, y desde ese momento, Joshua Happerters se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Jenna Burlake. A medida que la investigación avanzaba, la policía descubrió hechos perturbadores sobre el pasado de Joshua. Nació y creció en Filadelfia y había experimentado una infancia traumática. Su padre fue asesinado violentamente cuando Joshua era joven, dejando cicatrices que lo acompañaron hasta la adultez. Joshua se había inscrito en la Universidad de Temple, pero nunca terminó su carrera. En lugar de eso, se quedó en el mundo académico hasta bien entrada la veintena. Su historial estaba marcado por problemas legales, incluidos cargos relacionados con la distribución de sustancias ilegales que vendía a los estudiantes. También había cumplido condena por robo y tenía antecedentes de altercados violentos con mujeres, algunos de los cuales involucraban intentos de coaccionarlas para tener encuentros sexuales no deseados. A medida que estos detalles salían a la luz, se volvía evidente que Joshua Happerters podía ser extremadamente peligroso, y aún así, no había noticias sobre el destino de Jenna. El FBI fue llamado para asistir en la investigación y rápidamente rastrearon la última señal telefónica de Joshua hasta el condado de Wayne, a unas 230 millas al norte de Filadelfia, cerca de un lago. Resultó que la abuela de Joshua vivía en la zona, y existía una fuerte posibilidad de que él se estuviera ocultando allí. Un equipo de la policía fue enviado, y Joshua fue detenido en la casa de su abuela. No ofreció resistencia al arresto y permaneció calmado,
aunque su actitud despertó sospechas. Afirmó una vez más que no podía recordar nada de la noche en que Jenna desapareció, culpando su desmayo por la intensa borrachera. Cuando se le preguntó acerca de los cortes y rasguños frescos en su cuerpo, repitió la historia de haberse caído en unos arbustos. Explicó su repentino viaje a la casa de su abuela como una decisión espontánea de visitar a la familia antes de que comenzaran las clases, aunque la policía fue rápida en recordarle que sabían que no estaba inscrito en ningún lugar. Ante esto, Joshua se quedó en silencio y solicitó un abogado. Mientras tanto, los expertos forenses estaban registrando el apartamento de Joshua en Filadelfia. Encontraron rastros de sangre en varios lugares, en el suelo, la fontanería y en la papelera. Aunque aún esperaban los resultados para determinar de quién era la sangre, la esperanza de encontrar a Jenna con vida se desvanecía rápidamente. En la habitación de Joshua, la policía descubrió bolsas de sustancias ilegales, junto con una asombrosa cantidad de $220,000 en efectivo, lo que lo implicaba aún más en una vida mucho más siniestra que la de un simple estudiante universitario que abandonó sus estudios. A medida que continuaba la búsqueda, los detectives centraron su atención en el patio trasero accesible a través de la segunda puerta del apartamento. En una esquina junto a los cubos de basura, que por suerte no se habían vaciado, hicieron un espeluznante hallazgo. Dentro de una bolsa de basura negra, encontraron ropa que coincidía con lo que Jenna llevaba la noche en que desapareció. Una sudadera de color azul claro, una camiseta con lemas motivacionales, un sujetador deportivo y una liga negra para el cabello con algunos mechones oscuros de pelo aún adheridos. Las prendas estaban cubiertas de manchas de sangre. La dura realidad comenzaba a hundirse. La posibilidad de encontrar a Jenna con vida se reducía rápidamente. A pesar de la creciente evidencia, Joshua permanecía callado, negándose a responder más preguntas sin la presencia de su abogado. Los detectives continuaron su búsqueda del paradero de Jenna, pero las pistas sugerían lo peor. Joshua Hopperters, un hombre con un pasado violento y una red de mentiras, se había convertido en la figura central en un caso que rápidamente estaba transformándose de una investigación sobre una persona desaparecida a una búsqueda de justicia. El 2 de septiembre, un giro inesperado ocurrió en el caso cuando el padrastro de Joshua contactó a la policía. Informó que el 31 de agosto, Joshua había visitado la casa de su madre en Jenkintown, llegando en taxi y llevando un gran contenedor plástico opaco que parecía inusualmente pesado. Cuando se le preguntó sobre el contenido, Joshua explicó casualmente que contenía libros y algunos objetos personales, dejándolo en el garaje antes de irse temprano al día siguiente, nuevamente en taxi. El padrastro encontró la situación inquietante, especialmente porque Joshua le había pedido al conductor del taxi que no registrara el viaje en la aplicación, ofreciéndose a pagar en efectivo. Dada la historia problemática de su hijastro, el hombre no pudo deshacerse de la sensación de que algo terriblemente mal estaba ocurriendo. Tras una deliberación, decidió alertar a las autoridades, haciéndolo sin informar a su esposa. Cuando este informe llegó a la policía, Hopperters ya había sido detenido, y la búsqueda en la casa de su abuela no había arrojado evidencia significativa. Sin embargo, el destino del misterioso contenedor de plástico seguía siendo desconocido. Los investigadores temían lo peor, sospechando que el contenedor podría haber sido desechado en un lago cercano, lo que dio lugar a discusiones sobre involucrar abusos en la búsqueda. Pero la investigación pronto tomó un giro inesperado e incluso más oscuro. El 3 de septiembre, el esposo de la abuela de Hopperters, un hombre mayor que vivía cerca, decidió revisar un pequeño cobertizo poco utilizado, situado lejos de la casa, casi oculto por arbustos y árboles crecidos. El cobertizo, que había sido olvidado durante mucho tiempo, almacenaba un viejo bote y equipo de pesca. Cuando el hombre llegó, notó que la cerradura de la puerta del cobertizo había sido rota. Temiendo que los ladrones hubieran saqueado el lugar, entró, esperando encontrar cosas faltantes. En su lugar, todo parecía estar en orden, excepto por una cosa:
un gran contenedor de plástico que no estaba allí antes. Con una creciente sensación de terror, abrió el contenedor. Lo que encontró dentro lo hizo retroceder horrorizado. Un cuerpo desnudo y gravemente mutilado, encogido en el estrecho espacio del cubo de plástico. Llamó inmediatamente a la policía, y en pocas horas quedó claro que los restos pertenecían a Jenna Burlake. La policía convocó a los padres de Jenna para la identificación, y la confirmación de su peor pesadilla causó una conmoción en la familia. La madre de Jenna se desmayó al ver el cuerpo, mientras que su padre casi sufrió un ataque al corazón, abrumado por la brutal realidad que esperaban nunca enfrentar. A medida que la investigación se profundizaba, las autoridades reconstruyeron lo que sucedió esa fatídica noche. A través de declaraciones de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad, se reveló que Joshua aprovechó el estado ya intoxicado de Jenna, ofreciéndole más alcohol antes de atraerla a su apartamento. Una vez dentro, quedó claro que Jenna se dio cuenta del peligro en el que se encontraba. Enviaba frenéticamente varios mensajes a sus amigos, pidiendo ayuda, pero ninguno respondió a tiempo. En algún momento, Joshua se volvió violento. Jenna luchó con todas sus fuerzas, logrando rasguñarlo e incluso cortarle la mano con un cuchillo de cocina que había tomado en su desesperada lucha. Pero Hupperters la dominó, desarmándola y golpeando su cabeza repetidamente contra el suelo hasta que quedó incapacitada. Luego la agredió sexualmente antes de estrangularla hasta la muerte con sus propias manos. Una vez realizado el horrendo acto, Hupperters intentó cubrir sus huellas. Encontró un gran contenedor de plástico en el cuarto de almacenamiento y metió el cuerpo sin vida de Jenna dentro. Limpiaba la escena del crimen lo mejor que podía, limpiando superficies y desechando toallas de papel manchadas de sangre. Pero la evidencia forense más tarde traicionaría sus esfuerzos. La autopsia reveló que la causa de la muerte de Jenna fue asfixia mecánica, confirmando que fue estrangulada. Su cuerpo mostró signos de trauma severo, moretones, abrasiones, marcas de mordeduras y una lesión cerebral traumática por los repetidos golpes en la cabeza. Además, la evidencia de abuso sexual fue clara. La sangre encontrada en los zapatos de Joshua, las toallas de papel y por todo el apartamento era de Jenna, y la cinta para el cabello encontrada en la basura, junto con la ropa manchada de sangre, apuntaron directamente a la culpabilidad de Joshua. A pesar de la abrumadora evidencia, Hupperters se negó a declararse culpable o aceptar un acuerdo. Negó la responsabilidad, insistiendo en ir a juicio, a pesar de que su participación en el crimen era indiscutible. Una investigación adicional reveló que Hupperters había estado planeando huir. Una búsqueda en la casa de su abuela descubrió una mochila llena de dinero en efectivo, documentos personales y artículos esenciales, lo que indicaba que se estaba preparando para escapar cuando la policía lo alcanzó. El juicio comenzó en la primavera de 2019, un año y medio después del crimen. A medida que se desarrollaban los procedimientos, el equipo de defensa de Hupperters intentó una táctica desesperada y repugnante, culpar a Jenna, sugiriendo que ella había ido voluntariamente al apartamento de Joshua y lo había provocado. Las afirmaciones de la defensa desataron la indignación en la sala del tribunal, ya que tanto la fiscalía como el público vieron a través del intento de difamar el carácter de Jenna. La evidencia fue abrumadora, y después de 9 días de testimonios y deliberaciones, el jurado declaró a Joshua Hupperters culpable de todos los cargos. El veredicto fue rápido, y Hupperters fue sentenciado a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional solo después de 60 años. El caso también causó conmoción en la comunidad local, sirviendo como un recordatorio contundente de los peligros que acechan incluso en lugares aparentemente familiares.